Ey, mi gente, frena ahí mismo, que lo que viene ahora no es para cualquiera. Esto no es un chisme de esquina ni un cuento de WhatsApp. Esto es de esos relatos que te pegan en el pecho y te dejan con la boca abierta, de lo que te hacen dudar si de verdad conoces cómo funciona el mundo de verdad. Imagínate esto, un español cualquiera de Zaragoza llega a Santo Domingo como si fuera el dueño del futuro, se mete en el bolsillo al presidente de la República, le dan grado de coronel honorífico, le abren la puerta del Palacio Nacional para que se tome fotos sonriendo al lado del poder. Y mientras tanto construye la torre de apartamentos más cara y más exclusiva de toda la capital. Todos quieren un pedacito de esa torre. Políticos, jefes de policía, militares, la élite completa. Pero debajo de esa fachada de empresario exitoso, de hombre discreto, con traje caro y sonrisa de tiburón, se esconde algo mucho más oscuro. No solo construía edificios de lujo, no, mi gente, también movía toneladas de cocaína camufladas en mármol, contenedores que salían del Caribe y llegaban directo a España, hasta que un día, ¡pum!, la Guardia Civil le cae encima en plena Barcelona y se le acaba el sueño americano al revés, de codearse con presidentes a dormir en la Modelo, la cárcel más icónica del centro de la ciudad, de ser policía honorífico a ser el narcoempresario que todo el mundo susurraba pero nadie tocaba hasta que lo tocaron. Hoy nos vamos profundo, bien profundo, en la vida de Arturo del Tiempo Márquez, el tiguer español que conquistó Santo Domingo y terminó esposado. Esto es historia real, cruda, sin maquillaje, de poder, billetes sucios y caídas épicas. Si te gustan las historias de la calle que duelen y que enseñan, quédate pegado porque esto va a estar fuerte de verdad. Respira hondo, que ya arrancamos. Para un segundo, mi gente, antes de que nos metamos de cabeza en este rollo pesado de Arturo del Tiempo, quiero saber algo. ¿Dónde carajo están conectados conmigo hoy? ¿Desde la isla en Puerto Rico? ¿En plena Santo Domingo? ¿Barcelona? ¿Madrid? ¿Nueva York? ¿Miami? ¿O desde algún pueblito que ni sale en el mapa? Pónganlo en los comentarios. Ya los inicios de Zaragoza al mundo del cemento y los billetes pesados. ¡Hey, mi gente! Arranquemos por el principio. Que para entender cómo un tipo como Arturo del Tiempo Márquez termina moviendo toneladas de blanca desde el Caribe hasta España, hay que ver de dónde salió este español. Nace en Zaragoza en el año 1950, en plena España, que todavía se estaba levantando después de la guerra y la posguerra. Un chaval de provincia que desde joven huele el negocio y no pierde tiempo. Para finales de los 60 y principios de los 70 ya está metido de lleno en el boom de la construcción en las Islas Canarias, específicamente en Lanzarote. Ahí entra fuerte como director general de Explosivos Río Tinto, una empresa grandísima en esa época que manejaba todo lo relacionado con explosivos para minería, pero también para los grandes proyectos de desarrollo turístico que explotaban en las islas, hoteles, carreteras, urbanizaciones enteras. Imagínate el panorama, el turismo español despegando como cohete, cemento volando para todos lados y Arturo ahí en el medio dirigiendo operaciones que movían millones. Los que lo conocieron en esos años cuentan que ya se notaba el estilo, discreto, callado, pero con olfato para los contratos grandes y para los contactos que abren puertas. No era el típico que salía en la foto de sociedad, sino el que movía los hilos desde la oficina, el que firmaba donde nadie veía. Y el dinero parece que le llegaba con facilidad porque de ahí salta sin problema al mundo financiero más pesado. En los 90 ya no está solo en el cemento. Aparece vinculado al Banco Santander, consejero delegado de fondos de inversión, apoderado en varias sociedades, manejando patrimonios y gestiones que olían a billetes gordos. Era la época del dinero fácil en España, de la expansión bancaria, de fondos que compraban y vendían empresas como si fueran naipes en una partida de dominó. Arturo del Tiempo estaba metido en esa fiesta, ocupando puestos de responsabilidad en hasta una veintena de empresas desde principios de los 90, según salen en los reportajes de entonces. Y en esa carrera bancaria, algunos medios señalan que hizo sus pinitos bajo la sombra de Mario Conde, el banquero famoso de Banesto, que en esa época era como un rey del sistema financiero español. No hay detalles exactos de cómo se cruzaron los caminos, pero el nombre sale repetido cuando hablan de su trayectoria en los 90. Un hombre que sabía navegar entre corporaciones grandes,
bancos y proyectos millonarios sin hacer mucho ruido. Para cuando llega el nuevo milenio, ya tiene el perfil claro. Empresario con experiencia en construcción pesada, contactos financieros sólidos y una red que le permite moverse cómodo entre España y oportunidades al otro lado del Atlántico. Ese es el Arturo que decide cruzar el charco en el 2005, no como un cualquiera, sino como un hombre que ya sabe cómo se juega el juego grande. Y ojo, que de aquí para adelante todo cambia de velocidad, pero eso ya es para el próximo segmento. Quédate pegado, que esto apenas empieza. El salto al mundo financiero y las sombras de los 90. Mira mi gente, cuando Arturo del Tiempo ya tenía las manos llenas de cemento y explosivos en Lanzarote, no se quedó ahí. Para los años 90 el hombre sube de nivel y entra de lleno en el juego del dinero grande. Ese que no se toca con las manos sucias de obra, sino con traje y corbata en oficinas con aire acondicionado. Según lo que sale en varios periódicos de la época, figura como ex consejero delegado o ex apoderado en hasta 8 sociedades diferentes durante esa década. Estamos hablando de puestos de responsabilidad, de esos que te ponen a manejar patrimonio, inversiones y fondos que pesan millones. Y no es cualquier banco. Su carrera bancaria se menciona bajo la sombra de Mario Conde, el banquero más famoso y polémico de España en esos años, el que dirigía Banesto y era como el rey Midas del sistema financiero español antes de que todo se le viniera abajo. No hay detalles exactos de reuniones privadas ni contratos firmados juntos, pero el nombre de Mario Conde sale repetido cuando hablan de cómo Arturo navegaba en ese mundo. Era la época del pelotazo económico en España, de fondos de inversión que compraban y vendían empresas rapidito, de expansión bancaria loca. Él estaba ahí, en el medio de esa corriente, ocupando cargos que le daban acceso a contactos fuertes, a información privilegiada y sobre todo a un estilo de vida que ya olía a poder real. Lo que queda claro es que para cuando termina los 90, Arturo del Tiempo ya no es solo un empresario de construcción de provincia. Es un hombre que sabe moverse entre corporaciones grandes, bancos y oportunidades internacionales. Tiene la agenda llena de nombres importantes y la experiencia para saltar al otro lado del charco cuando llegue el momento. Y ese momento llegó rapidito. La llegada a Santo Domingo, el Picasso que lo cambió todo, llega el 2005 y Arturo del Tiempo Márquez cruza el Atlántico con todo. No llega como turista ni como un español cualquiera buscando sol y playa. Llega como empresario serio del sector inmobiliario con planes claros. Meterse en el boom de la construcción de lujo en República Dominicana, un país que en esa época estaba creciendo a 1000 por hora y donde la clase alta quería vivir como en Miami o Madrid. Ese mismo año da el primer Picasso de la Torre Atiemar en La Esperilla, uno de los sectores más exclusivos de Santo Domingo. El nombre del edificio no es casualidad. Atiemar son las iniciales de Arturo del Tiempo Márquez. Es un proyecto ambicioso, edificio alto, apartamentos de lujo gigantes, cada uno valorado en 1.3 millones de dólares según lo que reportaba Panorama Diario. 36 apartamentos en total diseñados para gente con billete pesado. Y aquí viene lo que pone la piel de gallina. El entonces presidente de la República, Leonel Fernández, se aparece personalmente al acto de inicio de obras. No es un asistente, no es un ministro. El presidente en persona da el discurso central, posa para las fotos junto a Arturo y su hijo y le da la bendición pública al proyecto. Eso está grabado, está en los archivos oficiales, no es chisme de esquina. El edificio se construye con un préstamo millonario del Banco de Reservas, el Banco del Estado Dominicano. Arturo figura como presidente del Grupo Inmobiliario PP. En poco tiempo él y su familia obtienen la residencia y a él le otorgan el título de policía honorífico. La élite empieza a comprar apartamentos. El propio jefe de la Policía Nacional de esa época tenía uno, según lo que publicó Panorama Diario. Arturo se queda con 5 apartamentos para él, su hijo Arturo del Tiempo Manzarbeitia con 2 y otro familiar con 1 más. En ese momento, para la calle y para la prensa, era el empresario español de éxito que había llegado a invertir en serio. Nadie sospechaba todavía
que detrás de ese traje elegante y esas fotos con el presidente se estaba cocinando otra cosa, pero ya el escenario estaba armado para que todo explotara años después. La Torre Atiemar, el símbolo que lo hizo intocable por un tiempo. Mira mi gente, una vez que el Picasso se dio y el presidente Leonel Fernández salió en la foto sonriendo al lado de Arturo, la Torre Atiemar dejó de ser solo un edificio, se convirtió en el lugar donde todos los que tenían poder y billete querían poner su nombre. Estamos hablando de un proyecto de lujo puro en La Esperilla, el sector más top de Santo Domingo. Apartamentos enormes, acabados de primera, y cada uno saliendo en 1.3 millones de dólares según lo que reportaba Panorama Diario en esa época. Arturo del Tiempo Marqués se reservó 5 apartamentos para él mismo. Su hijo Arturo del Tiempo Manzarbeitia se quedó con 2. Otro familiar agarró uno más. Y lo que más ruido hizo, varias personalidades de la vida nacional dominicana compraron unidades ahí, entre ellas el jefe de la Policía Nacional de ese entonces. Sí, el jefe de la policía viviendo en la torre que construyó el Español, que después cayó por narcotráfico. Eso no es chisme, eso salió publicado en periódicos serios. La Fiscalía Dominicana, después de la caída en España, empezó a investigar todas las propiedades del empresario, las conexiones con altos funcionarios y cómo se movió tanto dinero. Pero fíjate bien, la torre sigue parada ahí hasta hoy porque es demasiado grande, demasiado visible para que simplemente la desaparezcan. Es como un monumento que no se puede borrar, un recordatorio de cómo un extranjero llegó, se ganó la confianza del poder más alto y puso a la élite a vivir en su propio proyecto. En la calle se hablaba de que tener un apartamento en Atiemar era como tener un sello de estatus, de que estabas en el círculo cerrado. Y Arturo, con su título de policía honorífico, andaba como si el país entero le debiera respeto. Nadie imaginaba en ese momento que ese mismo edificio iba a ser la excusa perfecta para camuflar el cargamento que lo tumbó años después. El primer tropiezo que nadie quiso ver, el alijo del 2009. Para finales del 2009 ya se veían las primeras grietas, pero nadie en República Dominicana quiso mirarla de frente. En el puerto de Caucedo incautan 935 kilos de cocaína escondidos dentro de un contenedor lleno de plafones de granito pulido. El destino final, el puerto de Valencia, España. Y la empresa que aparecía como destinataria, Hispano-Dominicana de Importaciones y Exportaciones S.L., una compañía que Arturo del Tiempo Marqués había creado apenas meses antes. Según los datos del registro mercantil, él era el administrador único. La empresa estaba domiciliada en la calle O'Donnell de Madrid y su objeto social era la importación, exportación, compraventa, intermediación y comercio de mármol y piedra natural o artificial, al por mayor y al de tal. Todo parecía legal sobre el papel. Arturo había viajado a España días antes de la incautación. Todo apuntaba directo a él. Las investigaciones de la Guardia Civil y de las autoridades dominicanas ya lo tenían identificado como uno de los responsables del cargamento. Pero aquí viene lo que todavía deja a la gente con la boca abierta. En República Dominicana no lo detienen. No pasa nada. Sigue libre, sigue saludando, gente importante, sigue manejando su negocio como si nada hubiera pasado. La calle empezó a susurrar fuerte. Aquí arriba hay protección que pesa. Y mientras tanto, el hombre no se achica. Al contrario, en vez de parar, aprende de la experiencia y prepara el siguiente movimiento. Porque si algo queda claro en toda esta historia es que Arturo del Tiempo Marqués tenía una resiliencia que rayaba en lo temerario. Un cargamento se le va al garete y en vez de esconderse decide intentarlo de nuevo. Pero eso ya es para el próximo segmento. Quédate pegado que lo que viene más pesado todavía. El segundo intento, la jugada que lo tumbó de una vez después del susto del 2009, mi gente, Arturo del Tiempo Marqués no se achica, no se esconde, no para, al contrario, aprende rápido y vuelve a intentarlo, pero esta vez con más cuidado. Mismo recorrido que antes,
sale desde República Dominicana, pasa por Venezuela y el destino final es el puerto de Valencia en España. El 23 de febrero del 2010 llega al puerto de Valencia el barco Norcea de bandera chipriota con un contenedor que, según todos los papeles, lleva mármol sobrante de la construcción de la mismísima Torre Atiémar, pero adentro no solo había piedra, había 1.213 kilos de cocaína. Algunos reportes dicen 1.212, pero el número es brutal, de cualquier forma. La mercancía iba camuflada entre piezas de mármol, diferente al primer intento donde usaron plafones de granito pulido. La Guardia Civil Española y el Servicio de Vigilancia Aduanera ya lo tenían en la mira desde hacía rato. La operación se llamaba Calea y el equipo de delincuencia organizada y aduanera EDOA había estado siguiendo cada paso del proceso. Sabían que no era la primera vez que esta gente intentaba meter un cargamento grande por esa ruta. Una semana después, el 2 de marzo del 2010, el contenedor sale del puerto y lo llevan a una nave industrial en el polígono de Viladecans, en el Baix Llobregat, cerca de Barcelona. Ahí es donde Arturo del Tiempo Marqués aparece en persona, listo para recoger la mercancía. Lo detienen en el acto. Cayeron también su hijo, Arturo del Tiempo Manzarbeitia, señalado en las investigaciones como el principal organizador del cargamento, y otro español que figuraba como apoderado de la empresa hispano-dominicana de importaciones y exportaciones SL. Los tres eran españoles afincados en República Dominicana y, según la Guardia Civil y las autoridades dominicanas, estaban detrás de todo el movimiento. En ese momento, el castillo que había construido durante años se vino abajo en cuestión de horas de estar codeándose con Presidente a estar esposado en un polígono industrial español. Todo cambió rapidito. La sentencia y la celda en la Modelo, el precio final. Agosto del 2014, mi gente, llega la sentencia que cierra el capítulo en España. La justicia española lo condena por delito contra la salud pública, tráfico de drogas, a 7 años y 6 meses de prisión. El cargamento de más de 1.200 kilos pesó demasiado en la decisión. Desde que lo agarraron en marzo del 2010, Arturo del Tiempo llevaba tiempo en prisión preventiva. Con la pena dictada y sin posibilidad de recurso, las fuentes penitenciarias calculaban que seguiría encerrado hasta el 2017. No hay apelación que valga el lugar donde cumple, la cárcel Modelo de Barcelona. Es la prisión más antigua de Cataluña, una de las primeras que se construyeron con diseño panóptico, una torre central desde donde los guardias pueden ver todo el patio y las celdas sin que los presos sepan cuando los están observando. Ese sistema está diseñado para que sientas que te vigilan siempre, aunque no veas a nadie. Lo más loco de la Modelo no es solo la torre, es donde está ubicada, en pleno centro de Barcelona, en el barrio de l'Eixample, rodeada de edificios residenciales, tiendas, gente caminando libre por la calle. Solo unos muros viejos y desgastados por el tiempo separan a los presos de los vecinos que viven su vida normal afuera. Imagínate el contraste. Un hombre que vivió en mansiones, que tenía yates y contactos en el Palacio Nacional, ahora mirando por una ventana pequeña y viendo la ciudad que sigue moviéndose sin él. De empresario de lujo y policía honorífico e interno de una celda en el corazón de Barcelona. La caída fue larga, pero cuando llegó, llegó completa. Si te está gustando este viaje, mi gente, ya llegaste hasta aquí con toda la info cruda, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas nada. Y de una vez, déjenme saber en los comentarios, ¿ustedes tienen alguna anécdota, algún chisme de la calle o algo que hayan escuchado sobre Arturo del Tiempo o la Torre Atiémar? Cuéntamelo todo, que aquí no juzgamos, solo queremos saber qué se dice por ahí. ¡Suelta la lengua! La lista Falciani, los millones que nadie esperaba ver. En abril del 2015, mi gente, revienta uno de los escándalos financieros más grandes de la década, la lista Falciani. Miles de cuentas secretas del HSBC en Ginebra salen a la luz pública. Cantantes, actores, banqueros, empresarios, todo el mundo hablando de los nombres famosos que aparecían. Pero en medio de ese ruido, casi desapercibido, sale el nombre del aragonés Arturo del Tiempo Marqués, según lo que publicaron varios medios serios en esa época.
él tenía cuentas en ese banco suizo. No era una cuenta cualquiera, hablamos de 19 cuentas diferentes. El saldo máximo que se registró entre 2006 y 2007 rondaba los 3 millones de dólares y no fue algo que pasó por casualidad. Los documentos oficiales mencionan visitas específicas a Ginebra en el 2005 Pascal, abrir esas cuentas, mover millones de euros, depositar, retirar, todo el movimiento típico de quien quiere guardar el dinero lejos de las miradas. El artículo que lo destapa lo describe como una biografía perfecta para una novela de espías, traficante de drogas, amigo de presidentes, colaborador de grandes compañías españolas, hasta pocos días antes de la publicación todavía interno en la prisión Modelo de Barcelona. Lo que más impacta es el timing. Justo cuando ya estaba preso por el cargamento del 2010, salen estos números que muestran que mucho antes, cuando todavía construía la torre y se codeaba con el poder en Santo Domingo, ya tenía millones guardados en Suiza. La pregunta que quedó flotando en el aire y que nadie respondió oficialmente: ¿de dónde salió ese dinero? ¿De los negocios legítimos de mármol y construcción? ¿De la exportación de coches de lujo que también manejaba? ¿O de algo mucho más oscuro que ya estaba rodando desde antes del 2009? La calle tenía su versión, pero documentos oficiales solo muestran los números y las fechas, y esos números hablan solos. El silencio que vino después, lo que quedó en República Dominicana, una vez que Arturo cae en España y la noticia cruza el Atlántico, en República Dominicana estalla el escándalo. La fiscalía abre investigaciones rápidas, revisan todas las propiedades del empresario, los préstamos que recibió del Banco de Reservas para la torre, los solares, la mansión en La Romana, el yate, los carros de lujo, todo lo que tenía su nombre o el de su familia pasa por la lupa. Se habla de allanamientos, de confiscaciones temporales. La torre misma quedó bajo control del Banco Estatal por un tiempo y de conexiones con altos funcionarios que habían comprado apartamentos ahí. Panorama Diario y otros medios sacan los detalles. 5 apartamentos en nombre de Arturo, 2 a nombre de su hijo, señalado como el principal organizador del cargamento, uno más en manos de otro familiar. Y la lista de compradores incluye figuras importantes de la vida nacional como el jefe de la Policía Nacional de esa época. Pero fíjate bien en lo que pasa después. El ruido inicial es fuerte. La prensa no para. La gente pregunta cómo un extranjero pudo llegar tan lejos sin que nadie lo parara antes. Sin embargo, con el tiempo, todo se va apagando. Las investigaciones en RD no producen grandes condenas visibles. No hay titulares masivos de funcionarios cayendo por el caso. La Torre Atiemar sigue parada en la Esperilla, convertida en un edificio más de lujo, como si nada hubiera pasado. Algunos en la calle y en programas radiales empiezan a especular que la condena en España fue blanda para la cantidad de droga que movió, que algo debió entregar a cambio, que en nombre de República Dominicana salieron en negociaciones para conseguir beneficios. Pero nada de eso se confirma en documentos oficiales. Queda la torre como testigo silencioso. Un proyecto que empezó con bendición presidencial y terminó envuelto en polémica internacional. Y Arturo, desde su celda en Barcelona, ya no volvió a aparecer en las noticias dominicanas con la misma fuerza. El caso se diluyó en el tiempo, como tantos otros que tocan el poder de cerca. Lo que nos deja esta historia... Mira, mi gente, cuando uno termina de repasar la vida de Arturo del Tiempo Marqués, queda claro que esto no es solo la caída de un hombre. Es un espejo de cómo se pueden abrir puertas enormes cuando el dinero habla más fuerte que las leyes, y cómo esas mismas puertas se cierran de golpe cuando el sistema de afuera decide actuar. Piensa en el contraste. Un español de Zaragoza, que llega a Santo Domingo en el 2005, da el primer Picasso con el presidente Leonel Fernández posando al lado, recibe título de policía honorífico, mueve préstamos millonarios del Banco de Reserva, construye la torre más lujosa de la capital y pone a vivir ahí a la crema innata del poder dominicano. Todo eso mientras, según las investigaciones españolas, ya estaba organizando rutas para meter más de 1000 kilos de cocaína camuflados en mármol
La protección que tuvo en República Dominicana fue tan evidente que un primer cargamento de 935 kilos en el 2009 se le va al garete y nadie lo toca. Sigue libre, sigue saludando gente importante, sigue planeando el siguiente, hasta que la Guardia Civil Española, que no juega con los mismos códigos, le cae encima en el 2010 y todo se derrumba. Y después del ruido inicial en RD, investigaciones, allanamientos, confiscaciones temporales, titulares, sobre conexiones con altos funcionarios, el caso se va diluyendo. La torre sigue parada, los apartamentos siguen vendidos y la gente que compró ahí sigue viviendo su vida. No hay grandes caídas públicas de figuras importantes por este caso específico. Queda la sensación de que el sistema dominicano, con sus bajos salarios en instituciones clave y su historia de corrupción que data de los 80 y 90, es vulnerable precisamente porque el dinero puede comprar silencio, privilegio y mirada para otro lado. Esto no es para romantizar el narcotráfico ni para decir que todo el mundo en el poder está metido. Es para entender que cuando un extranjero puede llegar tan lejos, codearse con presidente y mover toneladas sin que nadie lo pare a tiempo, algo falla en los controles. Y cuando falla, las víctimas son las mismas de siempre. Las familias que pierden hijos por la droga, las comunidades que sufren la violencia que trae el negocio, los países que quedan marcados por la desconfianza. Arturo terminó pagando su precio en una celda de la Modelo, mirando la ciudad libre desde unos muros viejos. Pero la lección más grande no está en su condena de 7 años y medio. Está en cómo un hombre pudo construir un imperio de fachada tan perfecto que tardó años en caerse y cómo, cuando cayó, dejó preguntas que todavía nadie responde del todo. Y así termina, mi gente, la historia de Arturo del Tiempo Márquez, el tiguero español que conquistó Santo Domingo desde la construcción y el poder y que terminó esposado en Barcelona por más de 1,000 kilos de cocaína. Una vida que empezó con olfato para los negocios, pasó por mansiones y fotos presidenciales y terminó en una celda panóptica en el centro de la ciudad. Gracias por llegar hasta aquí conmigo, por aguantar cada detalle de esta historia cruda y real. Si te movió algo, si te dejó pensando en cómo funcionan los sistemas cuando el billete pesa más que la ley, dale like, comparte y suscríbete para que sigamos trayendo estas historias de la calle y del poder sin filtro. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Fue solo un hombre ambicioso que se pasó de listo o hubo mucho más detrás que nunca salió a la luz? ¿Qué otro caso quieres que desmenucemos así de profundo? Ya llegamos al final de esta historia, mi gente. Gracias por quedarse conmigo hasta el último segundo. Si te gustó este tipo de contenido profundo y sin filtro, dale like, comparte y suscríbete si todavía no lo has hecho. Ahora sí, déjenme saber en los comentarios qué les gustaría ver en los próximos videos. Otro caso de poder y narcotráfico, alguna figura de la calle boricua, historias de corrupción en el Caribe. Pongan sus ideas ahí abajo, que lo que ustedes piden nosotros lo traemos. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho, hermano. Paz y bendiciones. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Bendiciones.